Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos al auditorio. Tenemos el inmenso placer de recibir a Guillaume Leblanc de la Universidad Paris-Cité y a Marcelo Rafín de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Y dejo Marcelo presentar a ambos y un gran agradecimiento a los dos. Y también un agradecimiento a Agustina Blanco que va a hacer la traducción simultánea de esta charla. Que lo disfruten. Bueno, muchas gracias, Juliette. Buenas noches a todos, a todas, a todes. Para mí realmente es un placer estar esta noche aquí en este evento, la Noche de las Ideas, edición 2024, sede Buenos Aires, para presentar al querido colega Guillaume Leblanc. En primer lugar, quiero agradecer muy particularmente la invitación a participar del evento al Institut Français de Argentina, a la Embajada de Francia, a la Argentina, a la Alianza Francesa de Buenos Aires, que nos está acogiendo esta noche, a la Fundación Medife y muy especialmente al Centro Franco-Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires y muy especialmente a su directora por Francia, Juliette Dumont, por esta invitación. Bueno, como decía, para mí es un honor y un placer, una gran alegría poder presentarles esta noche a Guillaume Leblanc. Guillaume es filósofo y es escritor y, como Juliette acaba de decir, es profesor de filosofía social y política en la Universidad de Paris-Cité y también es miembro del Instituto Universitario de Francia. El trabajo de Guillaume se centra sobre todo en la cuestión de la crítica social. Más concretamente, Guillaume estudia las fronteras entre precariedad, exclusión, vida digna y normalidad. También quiero decirles que Guillaume es un especialista en la producción, en la obra de Georges Canguilhem y de Michel Foucault. Y en parte, por ese lado también viene nuestro vínculo. Es un autor muy prolífico, tiene publicados alrededor de 20 libros que han sido traducidos a varios idiomas, entre otros al castellano, de manera tal que si quieren conocer más su trabajo, pueden leer obviamente sus trabajos en sus libros en lengua original, y si no, traducidos al castellano. En Argentina han sido publicados Les maladies de l'homme normal, es decir, las enfermedades del hombre normal, de 2004, El pensamiento de Foucault, que es de 2006, y Vidas ordinarias, vidas precarias, de 2007. Y también quiero mencionar un libro bastante reciente, del año 2022, de Guillaume, que no está aún traducido al castellano, pero que tiene mucho que ver con la temática que va a desarrollar esta noche, en esta sesión, que se llama La solidarité des éprouvés, une histoire politique de la pauvreté. Bueno, para quienes no me conozcan, Juliette es una breve presentación, lo reitero, mi nombre es Marcelo Rafín y soy profesor de filosofía y de sociología en la Universidad de Buenos Aires e investigador en el CONICET. Sin más, voy a darle la palabra a Guillaume, luego vamos a tener un diálogo a partir de algunas de las ideas que Guillaume va a exponer esta noche y luego abriremos un espacio para diálogo con ustedes, así que si quieren ya ir preparando alguna pregunta, alguna intervención, los invito a hacerlo. Bueno, Guillaume. Merci beaucoup. Muchas gracias, Marcelo. Es un placer volver a vernos aquí en este hermoso lugar. Estoy muy contento de poder exponer algunos puntos que me importan mucho y que tienen que ver con la práctica de la filosofía que yo realizo en relación justamente a estas líneas de falla que dan el título a nuestra Noche de las Ideas y que constituye también nuestro presente, porque es cierto que hoy estamos sobre una cantidad de líneas de falla que definen nuestro presente y que pueden en cualquier momento convertirse en fracturas reales
líneas de falla medioambientales, líneas de falla políticas, sociales. Y hoy, obviamente, deseo inscribirme en esas líneas de fallas, la fractura social en particular, en la medida en que voy a intentar pensar en esos límites, pensar en el límite y situándome en ese reparto natural, entre comillas, que ya ni siquiera se cuestiona o que se cuestiona poco, el reparto entre la pobreza y la riqueza. Y ya que hemos hablado de Foucault, pienso en particular en el primer prefacio escrito por Foucault en este libro que se llama La historia de la locura, en 1961. Foucault escribe allí que habría que hacer una historia de los límites, una historia de estos gestos oscuros necesariamente olvidados, a través de los cuales una cultura rechaza algo que para ella será el exterior. Lo que planteo yo es muy simple: cómo hemos constituido la pobreza en el seno de nuestras sociedades como algo exterior a nosotros, cómo en el fondo nos las hemos arreglado para construir, edificar, naturalizar ese límite entre riqueza y pobreza, entre vidas llamadas ricas y vidas llamadas pobres. Y destaco, siguiendo a Foucault, que ese reparto, entre comillas, constitutivo, esa línea de falla, que conforma un conjunto de fracturas sociales que se reiteran sin cesar en nuestras sociedades, destaco que ese reparto se produce cierta alteridad. Quiero decir con esto que a fuerza de situarnos del otro lado del límite, los más pobres, los necesitados, los excluidos, hay muchísimos términos y habría que detenerse en ellos, terminan ellos siendo considerados como el otro. Y si son un otro, no es porque tengan una cualidad que los haga distintos, sino que precisamente se los ha vuelto diferentes porque están más acá, están definidos de esa manera por los que están del otro lado del límite. En Francia hay una película conocida, seguramente la conozcan algunos, Los unos y los otros. Son los unos los que producen los otros. Los unos producen vidas distintas a partir de echarlos y ponerlos más allá del límite a los demás. ¿Cómo es que llegamos a pensar a la persona en situación de pobreza como una vida otra, distinta, una vida que casi consideramos en el fondo como de menor importancia? Esa es la pregunta que me gustaría plantear en poco tiempo. Y lo hago porque hago filosofía, obviamente, pero como decía Foucault también, a propósito de las cárceles, él decía: yo percibo lo intolerable de la pobreza, es decir, esta edificación de la línea a través de la cual algunas vidas se vuelven otras. Y percibo esto porque en el fondo no considero que mi trabajo de filósofo sea un trabajo solitario que yo hago en mi despacho rodeado de libros. Obviamente que hay esa dimensión en el trabajo de la filosofía, pero considero ante todo la filosofía como un trabajo de campo, un trabajo que apunta a dialogar con las personas, y en ningún caso para mí filosofar es filosofar sobre, no es una filosofía que venga desde arriba. Cuando filosofamos sobre algo tenemos la ilusión de dominar esa cosa. Para mí filosofar no es sobre, sino filosofar con personas. Considerar que la filosofía no es únicamente fruto del filósofo, sino también de todas las personas que piensan su experiencia y que al pensarla producen una forma de filosofía.
La filosofía para mí es justamente recibir de la manera más hospitalaria posible esa filosofía de las personas en situación de pobreza, de exclusión, de precariedad. Y esto es lo que intento hacer en ese sentido, volviendo a la etimología de la palabra concepto que define la filosofía. La filosofía es una creación de conceptos desde Nietzsche, desde Deleuze. La filosofía es crear conceptos. ¿Qué es un concepto en el sentido etimológico? Es tomar, conquipere, tomar algo, una experiencia, y está ese con que designa, es tomar una idea con una experiencia. Y este es un punto muy interesante porque no hay un pensamiento si no hay una recepción de la idea, de una experiencia que le da la profundidad. En esa dirección intento hacer filosofía. No tuve la suerte de entrar en discusión, tuve la suerte, perdón, de entrar en diálogo con asociaciones de lucha contra la exclusión. La más importante de ellas se llama ATD Quart Monde, Actuar Todos por la Dignidad, se llama, fundada por el padre Brzezinski en los años 60 en Francia. Hay un gesto fundador de ese sacerdote que consistió cuando llegó a una barriada en Noisy-le-Grand, en los suburbios parisinos. Primero excluyó a los trabajadores sociales que estaban allí para que hubiera una experiencia de apropiación a través de las personas que vivían la miseria, de apropiación de las propias condiciones de miseria, y con la idea en particular, lo primero que hicieron juntos fue crear una escuela, en la medida en que el padre lo que hizo, y fue un gesto fundador, consideró no solo que las personas en situación de pobreza deben aprender, sino, más importante aún, la sociedad entera debe aprender de esas personas que viven la gran pobreza. Ese gesto, según el cual existe un saber del pobre, es lo que yo experimenté en persona durante 4 años, haciendo con un protocolo muy preciso de filosofía social elaborado por esta asociación, junto con otros 2 o 3 filósofos. Hacíamos filosofía social con las personas que estaban en esa situación, que vivían la exclusión. Esa experiencia me dio realmente la convicción absoluta de que la vida pobre no es en absoluto una pobre vida. Y esa convicción es la que me gustaría defender ante ustedes, intentando entender por qué la vida pobre no es una pobre vida. Y lo haré volviendo al tema de la riqueza de la vida pobre, sin idealizarla, por supuesto, y por otra parte preguntándome por qué esa vida pobre, en el fondo, es sin cesar considerada como una vida pobre. La riqueza de la vida pobre me resulta excepcional ver que si consideramos la noción de pobreza desde la idea misma del trabajo, para esto podríamos concentrarnos en una distinción que puede establecerse desde el principio del siglo XX en un texto llamado Los Pobres, en el cual Simmel, 1908, propone una distinción entre el pobre trabajador y el pobre que solo es pobre. La sociología de la pobreza comienza a través de un gesto sumamente importante que propone intentar depurar el fenómeno de la pobreza, desviándose del que llama el trabajador pobre, el panadero, por ejemplo, para interesarse únicamente por el que es pobre y únicamente pobre. ¿Cómo lo define? Lo define como aquel que necesita una relación de apoyo, una institución social para que lo ayude para poder continuar existiendo.
En otros términos, el pobre no existe en sí mismo, sino que existe dentro de la relación de cuidado que le permite existir. Es una definición relacional de la pobreza. Entonces, que tiene el mérito de demostrar justamente que no hay pobreza en el sentido absoluto del término, sino que hay el inconveniente que tiene la definición, como toda definición, es que exfiltra del análisis esta zona gris de los trabajadores pobres, que son las personas que conocemos hoy en día, y más aún con formas dramatizadas, que tienen un trabajo, pero que no logran vivir de su trabajo, y que están condenadas a vivir en casa de unos, en casa de otros, en un camping, en el auto, cuando en realidad son personas que trabajan. ¿Por qué hago esta distinción entre el trabajador pobre y el pobre, que no es nada más que pobre? Podríamos vernos tentados a partir de esta definición ideal típica de Simmel, pensar que el pobre, porque es asistido, el que solamente es pobre y no tiene trabajo, mientras que el trabajador, por el hecho de trabajar, no es pobre. Podríamos pensar eso. Sería una distinción que tendría el inconveniente doble. En primer lugar, solamente capta la pobreza a partir de la relación de asistencia, y en el fondo sería prestar atención a la pobreza desde el gesto de cuidado que viene a aliviar al pobre de su pobreza. Este primer análisis tendría como consecuencia que el pobre así estaría desarmado de todo potencial crítico, de cualquier tipo de discernimiento filosófico, estaría reducido a un ser, un elemento indispensable en una institución de cuidados que al dirigirse a él, en el fondo, anula todas sus demás demandas. Lo que a mí me fascinó del trabajo que hice con esta asociación fue justamente que la voz del pobre nunca está donde creemos que está. No está nunca en el lugar de la satisfacción de las necesidades elementales que le brinda una asociación, sino que es una voz crítica dentro de la pobreza. Es una voz que de alguna manera critica a partir del análisis de la pobreza. Y obviamente esta primera definición podría desaparecer si nos quedáramos con el análisis de Simmel. Y el segundo riesgo que podemos ver en el análisis de Simmel es esta relación con el trabajo. Por un lado, el pobre, que solo es pobre y está privado de trabajo, y por el otro lado, el trabajador, porque por más que sea pobre, no lo es del todo porque tiene trabajo. Pero en realidad, cuanto más profundizamos en la pobreza extrema, más nos damos cuenta que la pobreza es un verdadero trabajo. Nos damos cuenta que vivir en condiciones de pobreza es un auténtico trabajo. Y voy a ir hasta el punto más extremo de la miseria. Esas personas que están en la calle, en situación de calle, y viven afuera. Se puede pensar en nuestras representaciones, que son personas que tienen una relación recalcitrante con el trabajo, son reacios a trabajar, o son perezosos, o inclusive más cosas aún. Basta con acompañarlos algunos días para darnos cuenta del activismo alienado que tienen que realizar para poder mantenerse en la vida cotidiana. Tuve la suerte de hacer esa experiencia en Lyon, precisamente, gracias a una asociación que elaboró mapas de la gran metrópolis de Lyon y trazó las líneas de movilidad de ciertas personas que vivían en condiciones de pobreza extrema, y nos damos cuenta de que el trabajo del pobre en el día a día es un trabajo de movilización psíquica también para poder resistir en esa pobreza, y el trabajo es absolutamente vertiginoso. En reglas generales hay que levantarse a las 4 de la mañana
para salir rápidamente del lugar donde están durmiendo, un estacionamiento, una esquina, antes de que se limpien las calles. Luego hay que ir a la otra punta de la ciudad, en las afueras de Lyon, porque allí es el único baño público que existe en toda la gran metrópolis de Lyon, porque la mayoría de esos baños fueron cerrados. Ahí se asean, luego pasan a su lugar de mendicidad, que quizás está en la otra punta de la ciudad, o sea, es la vereda propia de cada uno. Después acuden a tal institución para beneficiarse de un apoyo financiero. Luego por la noche acuden a tal restaurante solidario para poder comer y volver de nuevo a ese pedacito de vereda en el que pasan la noche. Realmente es un atletismo general. Hablamos de los Juegos Olímpicos de París y para eso están limpiando los lugares públicos para que no haya lincheras, pero habría que hacer una apología del atletismo que realizan estas personas en situación de calle, porque justamente no estoy seguro de que alguien pueda aguantar en semejantes condiciones. Este es un ejemplo para mostrarles que podemos definir la extrema pobreza como el hecho de estar encerrado dentro de un trabajo que ni siquiera es definido como trabajo. Ese es el escándalo de la pobreza. La persona que vive en situación de pobreza es un trabajador, pero al no tener trabajo, el trabajo que produce para poder sostenerse en esa condición no es considerado ni reconocido como un trabajo. Podríamos, obviamente, también pensar en las condiciones extremas de esas vidas, en las formas del neoliberalismo contemporáneo en particular, aquí también en América Latina. Pienso en particular en el hecho de que con la privatización de numerosas empresas públicas, la desreglamentación, la flexibilidad del mercado laboral y la privatización de los servicios básicos, la energía, la salud, ser pobre se ha convertido aún más en América Latina y en particular en países como Argentina o Brasil. Es un trabajo en el subcontinente urbano de los sectores informales. El hecho de recolectar residuos para recuperar materiales que puedan ser reutilizados y de allí obtener un ingreso, la recolección de cartón, de metales, de plástico, se asemeja al trabajo de los sin trabajo y eso asigna también al pobre a la obligación de trabajar. Es tan cierto que la ciudad de Buenos Aires justamente, y es muy interesante también como iniciativa, registró en 2006 sobre la base del voluntariado a 13.000 cartoneros para que tengan la tarjeta de recuperadores de residuos y así a través de esa tarjeta, al menos simbólicamente, el indigente finalmente obtiene un estatuto de trabajador en cierto sentido. Es un punto que merece ser estudiado. En el fondo, si la pobreza es un trabajo, si vivir en condiciones de pobreza casi es lo que puedo yo llamar un deporte de combate, puesto que aguantar en esas condiciones es muy difícil, ¿por qué entonces hemos convertido al pobre y a la pobreza en algo invisible? ¿Cuál es el juicio de valor que nos ha permitido despreciar a esas personas? Los juicios de valor que afirman que el pobre es un vago es algo que está tan incorporado en nuestras maneras de pensar habituales que en el fondo hemos creado una suerte de opinión común que fue justamente posible, y esa es la fase visible del iceberg. Es posible a partir de un reparto originario, y con esto también nos remitimos a Foucault, un reparto originario en los relatos que podemos tener sobre las vidas. Cuando miramos los archivos y los escudriñamos, hay un reparto originario entre las vidas ilustres que son dignas de archivo. En el frontón de ese gran monumento francés que es el Panteón, en París,
hay una frase que dice: a los grandes hombres de la República, la patria agradecida. Lo mismo podríamos decir de los archivos. Los relatos de las vidas ilustres son millones, en cambio las vidas oscuras, las vidas anónimas, las vidas que casi nunca percibimos, son relatos que faltan. Hay un reparto entonces en el archivo de las vidas que remite ya a una especie de violencia que se hace a ciertas existencias. Hay vidas dignas de ser narradas y que se constituyen como sujeto, mientras que hay otras vidas que se silencian, que no se ven. La ausencia de huellas es lo que las caracteriza. Son vidas infames, como llamaba Foucault, vidas que no pueden ser esclarecidas sino en el momento en el que tienen un choque con el poder. Ahí sí el poder se aferra de ellas y las caracteriza como vidas peligrosas, etc. Precisamente uno de los responsables de ATD Quart Monde, Bruno Tardieu, decía esto, y es una frase muy atinada: la gente que vive la miseria, esta es otra dimensión de la violencia a los pobres, la gente que vive la miseria se ve hablada, pensada por otro. Y obviamente no solo el pobre no tiene archivo ni rastro, sino que se habla de él, y se habla mucho de él con juicios que se quieren muy definitivos. Voy a citar a Pierre Bourdieu en las Meditaciones Pascalianas, dice lo siguiente, hablando de los muy pobres: excluidos del juego social, esos hombres desposeídos de la ilusión vital de tener una función o una misión, pueden, para escapar a ese no tiempo de una vida en la cual no pasa nada y donde no hay nada que esperar, y para sentir que existen, recurren esas personas a actividades que, como la apuesta a los caballos y demás juegos de azar de todas las villas miseria y de todas las favelas del mundo, etcétera, etcétera, dice. Es una frase terriblemente alta para vidas que son terriblemente bajas. Y lo que constituye, lo que termina de desposeer a la persona que vive la extrema miseria es esa mirada. El pobre, en el fondo, es aquel que se torna invisible, inaudible, y termina siendo ni siquiera percibido como un individuo, ni la consistencia de un sujeto tiene. Ese es el colmo del desprecio social, hacer que alguien que está ahí, uno ni siquiera lo considera como realmente presente. Axel Honneth decía: tenemos el poder de dar testimonio de nuestro desprecio social para con una persona presente, haciendo como si esa persona no estuviera allí. Ese es el colmo del desprecio social, y eso podría asemejarse a una muerte social. Para culminar con este análisis, quisiera sugerir algunas pistas para luchar contra esas pobres representaciones de la vida pobre y volver a una suerte de defensa y de alegato de la riqueza de la vida pobre, sin idealizarla, obviamente. En primer lugar, diría que es urgente constituir un archivo de las vidas pobres. Es lo que hace la asociación ATD Quart Monde en una ciudad de los suburbios parisinos, y vemos ahí también que hay un reparto entre el centro de la ciudad, donde está el panteón para los vidas ilustres, y los suburbios que recoge los testimonios de las personas con vidas pobres. Pero ese archivo debería ser trabajado, analizado no únicamente como un conjunto de testimonios, porque en general cuanto menos poder tenemos, más se nos pide que demos testimonio, y cuanto más poder tenemos, digamos que hay que constituir ese archivo de vidas pobres para detectar allí una crítica social que realizan esas personas que son objeto de la exclusión. Primera tarea. Segunda, es urgente también constituir lo que llamé en un artículo siguiendo a Rosan Ballon, es urgente constituir un parlamento de los inaudibles, literalmente constituir un cuerpo político para todos aquellos y aquellas que están privados de palabra,
bajo la forma de un sorteo, por ejemplo, que permita que personas que jamás son oídas puedan por fin tomar la palabra en lugares donde haya una estructura auditiva que por fin reciba esa palabra como una palabra valedera. Porque el hecho de no tener voz no está ligado con el hecho de no tener voz, sino a la ausencia de una estructura auditiva capaz de tomar en consideración esa voz como algo que cuenta. Y por último, esta presentación quisiera terminarla hablando de una utopía que me parece que las personas que viven la extrema pobreza representan. Efectivamente, quisiera volver a dar un cuerpo utópico al ser pobre. ¿Por qué? Porque lo que experimentan cotidianamente estas personas en condiciones de trabajo invisibilizado es precisamente una obligación de recolectar, de seleccionar, reparar. Es una obligación de cuidar el mundo tal y como es, en lugar de destruirlo. Es utilizar lo que existe, lo que es, y no abusar a través de la depredación neoliberal del capitalismo contemporáneo que estropea nuestro planeta y produce las condiciones de lo que hoy llamamos el antropoceno. No voy a dar números, pero es edificante entender que un país como Estados Unidos, a través de su mero consumo, está excedido en 10 veces el continente africano, lo que significa que la depredación hoy de nuestro mundo, de los recursos de nuestro planeta, está ligada a la extrema riqueza y no a la extrema pobreza. Sin embargo, la paradoja es que la riqueza es la que crea la extrema pobreza. Quisiera dar la palabra ahora a un criador de vacas del sur de Marruecos, Alal Ben Sedan, que tiene en su posesión 4 vacas, un burro y 80 olivos, y es padre de 5 hijos. Una de las más grandes agencias de microfinanzas marroquí le propuso a ese criador un préstamo a tasa cero para que pueda crecer, para que pueda tener más vacas, y el criador se negó a eso. Y lo que dice es lo siguiente: alega que el campo en el cual las vacas pastan es demasiado pequeño para recibir más animales. Lo que significa es que en la filosofía de este criador hay un cuidado de sus vacas, hay un cuidado del campo también. Es una manera de vivir, de codear como corresponde y respetando la naturaleza. Por supuesto, el gerente de este banco de microcréditos tiene una imaginación más amplia y entonces le propone que con ese dinero compre un establo para colocar ahí a sus vacas para poderlas alimentar y venderlas. Y cito la respuesta definitiva del campesino, que justamente dice lo siguiente: nosotros tenemos vacas, las vendemos las aceitunas, esto basta para nuestra familia. Esta respuesta es absolutamente indetectable por los radares del neoliberalismo. Para el neoliberalismo es una respuesta arcaica, aberrante, de alguien que queda aferrado a las tradiciones y que debe verse desbordado por la modernidad económica. Y les pregunto yo, sin embargo, si fuera Ben Sedan el que tiene razón y no el banquero, si fuera él que en las condiciones de nuestra vida actuales estuviera adelantado, un mundo adelantado en lugar de retrasado, si fuera él el pionero y no la persona que viene atrás. A eso quería llamarlos a reflexionar.
sin ignorar las producciones neoliberales de la pobreza y sin querer en absoluto idealizar la pobreza. La pobreza tiene que ser combatida, pero no podemos combatirla si no nos tomamos en serio la visión filosófica del mundo que tienen justamente las personas que quieren salir de la pobreza, viviendo una vida sobria y una vida de vecinazgo con los animales, las plantas, el mundo que los rodea y todo el universo. Les agradezco. Muchísimas gracias, Guillaume. Excelente intervención que nos ha dejado pensando sobre un número considerable de cuestiones en torno de esas vidas pobres, vidas precarias. Muchas cosas me gustaría retomar de lo que dijiste. Primero me voy a limitar por cuestiones de tiempo a algunas de esas cuestiones centrales que fuiste mencionando. La primera que me gustaría retomar es tu definición o la noción que nos diste de la filosofía. Visión sobre la filosofía, con la que estoy, por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero tenemos que admitir que no es esa la visión mayoritaria, la visión canónica en el mundo universitario, en el mundo académico. Entonces, me gustaría, sobre esta cuestión, hacerte una serie de preguntas. La primera es, ¿a qué se debe que vos pienses la filosofía de esta manera? Concretamente, ¿cuáles fueron las vivencias o las experiencias que te llevaron a pensar, a concebir la filosofía de esta manera? Y relacionado con esta pregunta, quizás tengo la sospecha, por no decir la certeza, de que allí debe haber gravitado Foucault, ¿no? Entonces también quería preguntarte en qué medida pesaron en esa definición de la filosofía las ideas de Foucault. Y también me quedé pensando, en tercer lugar, si en esa redefinición o concepción que tenés de la filosofía no hay también un diálogo silencioso con Le philosophe et ses pauvres de Rancière. Esta es una primera cuestión que te quería plantear. Por supuesto, el objeto, la problemática, tu preocupación de análisis, que me parece sumamente urgente en el mundo en el que vivimos, en nuestras sociedades, me parece que allí también sigue gravitando o apareciendo en cierto sentido Foucault. Me interesaba ahí pensarla, esas vidas pobres, etcétera, en el binomio o en la tensión entre poder y vida, que ¿no? Que nos plantea Foucault, tanto en el sentido de configuración del poder sobre la vida, como en el sentido de una vida que resiste a ese poder que la configura, o mejor dicho, a la configuración que ese poder hace sobre la vida, porque la vida misma es ella misma también poder. Entonces, rescato esta doble forma con la que abordás la cuestión de las vidas precarias, tanto como configuración, como forma particular, así como resistencia, ¿no? Entonces, ¿podrías explicitar un poco mejor esta genealogía, si es cierta? Y sumado a esto, vos citaste a Bourdieu, pero lo citaste en las meditaciones pascalianas. Hay también en este trabajo que vos desarrollás un diálogo con otro clásico en el campo, como es La miseria del mundo de Bourdieu, ese trabajo colectivo. Tercera cuestión sobre la que querría volver
fueron tus referencias al neoliberalismo. Y ciertamente, y sé que también haces este diagnóstico, el neoliberalismo se transformó en nuestra racionalidad de época, configurando la hegemonía cultural en la que vivimos. Entonces, querría pedirte si podés desarrollar un poco más ese vínculo que apareció en una serie de referencias en tu intervención, entre las vidas en situación de pobreza, la exclusión, la precariedad y el neoliberalismo. Y finalmente, un punto que me parece muy potente, muy fuerte en tu trabajo, son las pistas que planteaste hacia el final para luchar y para cambiar las representaciones sobre la vida pobre que circulan y que son también hegemónicas, porque son una serie de pistas que se relacionan con el aspecto de la resistencia, justamente, en la forma en que vos entendés esa vida pobre. Y en ese sentido, yo lo que te quería preguntar, o mi pregunta apunta no solo a las representaciones, sino también al lugar de la enunciación. A un lugar de enunciación de un saber y un conocimiento sobre esas vidas pobres. Porque justamente sobre este punto querría preguntarte específicamente si la constitución de un archivo de esas vidas pobres contempla, vos lo dijiste, la voz específicamente de esas vidas pobres, pero por ellas mismas. Porque justamente vos nos señalabas en tu discurso que tenemos una percepción sobre, pero cuando nos indicás la posibilidad de hacer un archivo de esas vidas, lo que me interesaba era si esas vidas pueden tomar la palabra en la primera persona del singular y del plural o del plural. Y ellas mismas hacer ese archivo también. Si es algo que vos estás contemplando, porque allí juega ese juego que estableciste a partir del título de la película, de los unos y los otros, los unos y los otros. Y entonces ahí podemos invertir los términos, ¿no? De hacer el tema. ¿Quiénes son esas? ¿Quiénes son esos? Bueno, eso para no quitarles mucho tiempo también. Muchas gracias por estas preguntas magníficas que por un lado tienen que ver con la práctica de la filosofía propia y por otro lado la elección de ciertas referencias que me acompañan y por último el tipo de resistencia que pueden realizar los más necesitados contra las distintas formas de poder que los han pasado del otro lado de la línea, como decía al principio. Para ir rápido, diría que efectivamente mi estilo de trabajo filosófico, que no es muy universitario, como bien decís, por más que trabaje de manera universitaria, y la universidad hoy en día también es un lugar de precariedad, hay que decirlo, la condición de los estudiantes y la condición es una condición de precariedad, un lugar, como se dice vulgarmente, es una frase que encontré que me pareció terrible por dos motivos, son razones de género y sociales, como se dice hoy en los primeros años, se dice que son gente que los que dan clases son personas que hacen el trabajo doméstico. La universidad es un lugar precario, como muchas instituciones hoy, que son instituciones de servicios públicos, instituciones de cuidado. Para poder luchar contra el neoliberalismo, habría justamente que empezar cuidando las instituciones que cuidan a las personas y defender lo común de esas instituciones. Antes de llegar a eso, es cierto que mi trabajo adquirió una orientación distinta desde las enfermedades del hombre normal, porque quise correr el riesgo de filosofar en primera persona, encontrar mi propia voz, porque la filosofía es la búsqueda de la voz atinada,
acertada, encontrar un tono con el cual se pueda filosofar. Y eso me resultó evidente a partir de la referencia de la que hablaste, Georges Canguilhem, que tenía esta frase en un libro fundamental de 1966, Lo normal y lo patológico. Él dirigió la tesis de Foucault, Canguilhem, y tiene esta frase extraordinaria que dice: la filosofía es una reflexión para la cual cualquier materia extranjera ajena es buena y toda buena materia es ajena. O sea que no hay buena filosofía sin materia ajena. Hay que ir a enchufarse afuera de la filosofía para que la filosofía tenga sentido. La práctica de la filosofía existe cuando está desorbitada, cuando sale de su órbita propia, para poder justamente estar en contacto y en confrontación directa con experiencias. Canguilhem sabía de lo que hablaba porque hizo estudios de medicina después de la filosofía. Hasta su tesis llegó a ser en medicina. Y sé, porque lo conocí, tuve esa suerte, que practicó medicina resistiendo en 1940 porque hizo una amputación de un amigo resistente. Es un estilo de filósofo, entonces, que consiste justamente en confrontarse con la medicina para poder pensar la cuestión de la enfermedad. ¿Cómo podemos pensar la exclusión, la pobreza, si no nos confrontamos a ella, a la vida de las personas? Si no entramos en un diálogo, y precisamente ese afuera para mí es fundamental. Y eso es lo que me permite quedarme dentro de la filosofía. No hay una adentro de la filosofía porque hay un afuera que no deja de pedirle al filósofo que salga de la filosofía. Nunca la filosofía es tan ella misma como cuando sale de ella misma. Ese es mi enfoque de trabajo, refiriéndome también, obviamente, a Michel Foucault, de quien hablaste, a Rancière también. Son personas que no dejaron nunca de trabajar adentro distintas formas de experimentos que eran experimentos colectivos. Y esto me permite avanzar rápidamente hacia la cuestión de la relación entre el poder y la vida, que decías, y el problema de la resistencia. Creo efectivamente que una de las funciones del trabajo intelectual no es justamente, y esto lo explica Marx, los filósofos interpretan el mundo, ahora hay que transformarlo, pero creo que la función del filósofo es transformar el mundo interpretándolo, es decir, continuar el trabajo interpretativo para la transformación. Esto significa que en el fondo una filosofía es una caja de herramientas, y Foucault tomaba mucho de esta imagen de la caja de herramientas. Unos y otros, los usuarios de la filosofía, todas esas personas van a ir a buscar en esa caja la herramienta que necesitan para poder luchar a su manera, con sus propias formas, con sus propias modalidades. Nada sería más indecente que decretar desde lo alto de una cátedra que uno resiste en el lugar de las personas que están viviendo la pobreza. En cambio, sí, un trabajo como el mío quizás tiene cierta utilidad en el análisis de los conceptos para que otras personas puedan apropiarse y luchar con esos conceptos. Lo que me interesa en los conceptos es justamente su potencial crítico y que éste se convierta en un arma de resistencia, con la condición de que esa arma sea esgrimida por otras personas en colectivos más vastos que disuelvan el estatuto del pensador por un lado y de quien actúa por el otro. Eso es lo que intentó hacer Foucault cuando creó el grupo en las prisiones. No se trataba de hablar en el lugar de los presos, sino que había que devolverles la palabra a los presos. Es indigno hablar en el lugar del otro, decía Foucault. Es una frase, yo diría, indignidad hablar en el lugar de otro, pero necesidad de hablar en el nombre de los otros, porque el nombre de es un imperativo que debe guiar el pensamiento, pero no significa esto en el lugar del otro. ¿Es un imperativo ético? Sí, hay que hablar en nombre de un pueblo más vasto que uno mismo, y en ese pueblo estamos nosotros englobados, pero esto no significa privar a las personas de su propia capacidad de palabra.
Y ahí es donde la cuestión del archivo interviene como una modalidad de enunciación en primera persona. Lo interesante en la constitución de un archivo, y pienso realmente en el archivo que produce ATD Quasmondo, que es un archivo muy particular, en el cual en los suburbios de París hay cientos de miles de reflexiones que realizan personas que están luchando contra la pobreza en distintos países del mundo, en África, en América del Sur, América del Norte, Europa. Es interesante y sería una manera de volver a Foucault también. Vemos allí lo contrario de lo que podríamos llamar un testimonio. No me gusta la palabra testimonio, ya lo dije, porque el testimonio siempre es lo que se espera de alguien, cuando en el fondo ya se ha puesto a esa persona dentro de una casilla, dentro de un marco determinado. El testimonio es lo que confirma un relato que ya hizo otra persona antes que el testigo. Prefiero la noción de investigador, que como desarrolla Appadurai, el que desarrolla la pobreza es el que va y la busca. Prefiero justamente lo que vemos en estos archivos, es lo contrario de un testimonio, es lo contrario de lo que decía Foucault, la paresia, el riesgo de tomar la palabra para criticar condiciones de extrema miseria. Están esos archivos que son una filosofía social que permite explicar las injusticias de nuestro mundo, la desigualdad de los repartos, y es un trabajo de madurez del pensamiento y no un testimonio al que accedemos. Creo que la resistencia de la que hablabas al poder pasa por la capacidad de liberar justamente esos archivos de la dictadura del testimonio para contemplarlos como una instancia de crítica formulada por aquellos y aquellas a quienes consideramos que tienen una vida que se reduce a necesidades. No, tienen necesidad de pensar, de soñar, y eso es igual de fundamental que la necesidad de comer. Muchísimas gracias, Guillaume. Bueno, tenemos, con el tiempo estamos muy justos, pero si hay una o dos preguntitas o intervenciones allá, no sé si pasamos los micrófonos. Bueno, gracias por este espacio hermoso. Reivindicando a Jean-Paul Sartre, en el prólogo de Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon, va a decir que Europa ya no es el sujeto, sino que es el objeto de la historia, ¿no? Acá en Argentina hubieron 30.000 desaparecidos que todavía los estamos pagando caro, ¿no? Durante el mayo francés no murió nadie, ¿no? Estamos pagando caro los 30.000 desaparecidos, con lo que pasó hace poco. La violencia quedó en la mano de la derecha, el monopolio de la violencia. El neoliberalismo acá en Argentina nos llevó a un 53% de pobreza, 25% de indigencia. Estamos en niveles de Europa durante el 45 en adelante, a nivel de Europa, y con el neoliberalismo nos llevan a niveles de África, ¿no? De convivencia, estudios sociales, ¿no? Esto se ve en la música, en las cumbias villeras, por ejemplo, ¿no? Sensación de impotencia, de fugarse la plata, estas cuestiones, ¿no? Que ejerce el neoliberalismo, ¿no? Carlos Marx va a decir, en la crítica de la filosofía del derecho, va a decir que interpretar el mundo para cambiarlo, hay que usar la crítica como un bisturí, ¿no? La teoría como un bisturí, no solo la praxis, ¿no? Y va a decir también que la violencia es la partera de la historia, ¿no? Acá tuvimos un 2001, luego, gracias al 2001, incluyó gente, se generaron 6 millones de puestos de trabajo, el movimiento feminista también, con la inclusión de los trans en los ámbitos laborales, ¿no? Buscar la igualdad de la mujer, el derecho al aborto, ¿no? Que yo en países como Francia en los 70, Rusia en los 20, ¿no? Es muy importante la cuestión de la subjetividad y cómo las subjetividades históricas resisten a estos movimientos, ¿no? Bueno, eso, gracias por la charla, muy interesante.
gusta hacer una pregunta más y después la gente que quiere dar sentido pueden para la película que se llama La fractura de Rossini. Juste peut-être dire un mot. Muchas gracias por esta reflexión que usted aporta sobre la violencia interna en el neoliberalismo. Sobre esto, efectivamente, la situación en Argentina desde la dictadura, en particular, uno de los análisis que estamos haciendo sobre la relación entre el fascismo y el neoliberalismo implicaría entender cómo la condición de una extrema violencia en la toma de poder autoritaria y extrema es también la condición muchas veces de una privatización de los recursos en un entorno neoliberal. Esto pasó también en Chile con Pinochet. América Latina, en reglas generales, fue un laboratorio de la importación de las tesis de Friedman, tesis del neoliberalismo americano, y no es casual que ese neoliberalismo se haya implantado en el continente latinoamericano gracias a las dictaduras. Así que hay que pensar muy estrechamente el vínculo entre el fascismo, la conferencia de Francesca hace un rato hablaba de esto, y el neoliberalismo. Precisamente esa relación es lo que forma, creo yo, una de las líneas de falla de nuestro presente. Si hablamos de líneas de falla, no es simplemente en un sentido poético o en un sentido, una falla todavía no es un cisma, pero es ante todo una falla que se crea en la conjunción entre el liberalismo y el fascismo, que hace que efectivamente tengamos la obligación de resistir colectivamente a ese nexo contemporáneo muy peligroso. Si alguien tiene una última pregunta. Buenas noches. Me encantó el Parlamento de los Inaudibles. Si conoce algún lugar, algún territorio del mundo donde se haya llevado a cabo. El Parlamento de los Inaudibles se crea en lugares que no son considerados como lugares políticos. Es decir, precisamente en Francia, en tal barrio, tenemos algo así como un Parlamento de los Inaudibles, pero efectivamente en el plano político, Estado, Nación, la posibilidad de crear un órgano así me parece una tarea absolutamente fundamental. Pero voy a negar la distinción entre la política nacional y la política local, porque creo que en muchas instituciones a nivel asociativo o a nivel de las instituciones sociales, en realidad ya hay una labor de Parlamento de Inaudibles. Vamos a tener